25 de junio del 2012 estamos viajando hacia la localidad de Alcorta, donde se está conmemorando el centenario del Grito de Alcorta. Vamos a ver la cantidad de gente que hay y Radio On lo va a cubrir en vivo y en directo para on94.com.ar. En este Alcorta, a los 100 años, y más o menos a esta hora, justo 100 años atrás, lo primero que tenemos que hacer es rememorar la llegada de la misma manera, y que muy bien organizaba acá la comuna de Alcorta, del tren que iba a traer a don Francisco Netri para empezar la asamblea que iba a marcar la historia agraria argentina y que iba a producir un quiebre entre aquel proceso anterior del país de las estancias para empezar a construir la nueva historia del país de las chacras. A ese Francisco Netri que llegaba, a los Bulzani, a los Perugini, a Luis Fontana en Vigán, nuestro más sincero reconocimiento y nuestra valoración de la valentía de haber enfrentado aquella situación de dificultad para tener una salida para adelante que significara después, a 45 días, un proceso de organización institucional y dar nacimiento a la Federación Agraria Argentina. Anoche yo con mucha emoción saludé a la última hija de doña María Robotti de Bolzani que estuvo en nuestra carpa, y hoy sinceramente es un gran placer compartir con Mario Netri, descendiente directo de Francisco, esta tribuna y este momento. Organización, y hoy podemos decir con toda humildad, sin jactancia, de que aquello hubiese quedado en una anécdota de la historia si los pioneros de Alcorta no se hubiesen dado la organización y la institucionalidad. Hay grito de Alcorta hoy porque hay Federación Agraria Argentina que nace y que mantiene en alto las banderas de aquellos gringos de Alcorta. Y por eso, ayer el Consejo Directivo de la Federación Agraria indicaba los trazos gruesos para este mensaje institucional. Y en particular uno de nuestros directores, Agustín Pisicini, dice, mirá, muchas veces te pido que hables poco y que seas concreto, pero esta vez habla lo que tenga que hablar, y yo le quiero pedir disculpas al presidente de la comuna y al gobernador de la provincia. Pero no dejes de decir que toda la mayoría de los que estamos acá, es cierto que hubo criollos, pero muchos, la mayoría de los gringos inmigrantes que vinieron con el sueño de poder hacer la América y de comprar un pedazo de tierra, le tenemos que reconocer las generaciones presentes a esos gringos inmigrantes, los huevos que tuvieron y los cojones para empezar a construir el sueño aquel que traían en los barcos y hacer realidad el pedazo de tierra propia. Es así que hubo conquistas, hubo institucionalidad y después conquistas. Y ahí hay que tratar de ser objetivo en el proceso de conquista y situarlo en cada momento tal como fueron. 1921, Irigoyen, primer ley de arrendamiento agrario. La incidencia de los legisladores socialistas que efectivamente influyeron en ese proceso hasta llegar a la primera ley. 1947, ley 13.246, concentraciones multitudinarias, y un gobierno democrático otorga la mejor legislación agraria que hayamos tenido en la historia argentina. Esa legislación abre la puerta para que en ese periodo 46.000 nuevos chacareros hasta el año 55 ya dejen de ser arrendatarios y pasen a ser propietarios. Cada una de esas etapas fueron interrumpidas por dictaduras militares. La del 30 con Uriburu, la del 55 con Lonardi. Respetaron tanto Frondizi como Arturo Illia, inclusive Illia intentó profundizar la legislación y también fue
sacado a bolsazo por otro golpe militar, precisamente por firmar la ley de contrato impuesto. Y también tuvimos, además de esos avances, una enorme incidencia en nuestros lugares donde vivimos, porque a partir de que empezó a haber estabilidad en la tierra, ya no cuestionamos solo la cuestión del arrendamiento y la cuestión de las estabilidades parciales y transitorias, sino lo estructural. Y es así como la Federación Agraria Argentina empezó a empujar desde esa década del 20 en adelante la idea de una profunda reforma agraria integral con sentido nacional que consolide paz, soberanía, justicia y democracia. Y eso está impreso en el propio estatuto de nuestra entidad. El acceso a la tierra da el nacimiento también al movimiento cooperativo y con eso a la agroindustria. Y que a nosotros realmente nos preocupa porque también nos toca. Pasó en marcha un modelo productivo y que con avances desde ese momento en adelante por precios internacionales y por una competitividad que se mantuvo durante el 2003, 2004, 2005, tuvimos algunos atisbos y algunos pasajes de evolución y de cierto bienestar. Pero desde 2006, con el cierre de exportación de carnes y en adelante, con aquel desquicio y disparate del intento de confiscación autoritaria que significó la 125 en el 2008, empezó un desencuentro entre el campo, los productores, los chacareros que venimos de Alcorta con el gobierno nacional. Y se empezó en un proceso también de mezquindad y de confusión. Se tomaron banderas, pero no se hicieron transformaciones. Y acá está el diputado Pablo Orsolini presente, cuando a viva voz le reclama a la Presidenta de la Nación, después de 8 años, la sanción de una ley contra la extranjerización de tierras. Y por fin, después de 8 o 9 largos años, se toma el tema de la extranjerización de tierras. Pero hoy asistimos a spots publicitarios que dicen: la ley de tierras en la Argentina, y la ley de tierra en la Argentina se ocupa parcialmente del tema de la extranjerización. No está reglamentada todavía, y lo que es más grave es que permite que siga siendo el mercado el ordenador del uso de la tierra, de tal manera que el mejor postor es el que se queda con la mayoría de las tierras productivas y aptas en nuestro país. Por eso es que necesitamos otra política. A 100 años no estamos mejor, estamos peor. Hace 100 años clavaron el taco y pararon los arados. Ese chacarero era capaz de influir, era capaz de parar el trabajo, porque era imprescindible como fuerza de trabajo. En estos tiempos, el chacarero tradicional, y de acuerdo a las políticas que están vigentes y a los retrocesos de los golpes como el del 76, que desguazó esa ley de arrendamiento y que no fue más restituida en todo el proceso democrático hasta este presente, mientras esto está pasando, estamos en la paradoja de que se está diseñando una agricultura donde el que más tiene y más capacidad financiera tiene es el que se termina quedando con las tierras. Estamos en la paradoja de que a 100 años del grito de Alcorta vienen las multinacionales a alquilar los campos de los chacareros, de tal manera que dejamos de ser necesarios porque la política lo permite, porque en lugar de tener una política que proteja y estimule y promocione a las capas medias agrarias, a los medianos y pequeños productores, le facilita los negocios a las multinacionales de exportación para que después terminen alquilando los campos de los chacareros. Disculpen, pero no puedo dejar de ser honesto. Seguramente desde la discrepancia democrática y de la tolerancia que debemos darnos, porque hay un representante del gobierno nacional,
y hay legisladores del signo político de este gobierno, pero el mandato de la Federación Agraria Argentina es uno solo y debemos ser respetuosos y decirnos las cosas con claridad. Y decir con claridad significa decir que no estamos de acuerdo con esto de construir relatos, de construir cuestiones imaginarias, pero seguir favoreciendo el capitalismo de amigos. Necesitamos que se unifique el discurso político con la acción política, el discurso que dice ser progresista, con la acción que vaya en línea con eso y que favorezca a la mediana y pequeña burguesía agraria, que son los actores y sujetos del proceso de desarrollo local. En tanto sigan favoreciendo a los actores más concentrados, se sigue diseñando una agricultura sin agricultores, se envejecen los pueblos y vamos camino a ser geriátricos y a ser pueblos fantasmas después. 5 millones de toneladas de trigo de exportación a la Seara, que la manejan 6 o 7 grandes empresas. Esas 5, 6, 7 grandes empresas terminan quedándose con jugosos negocios de exportación. Y ya hay 2 de esas empresas que aterrizaron en Envigán, que aterrizan en Alcorta, alquilarle los campos a los chacareros, le dan los negocios a las multinacionales y después vienen y le alquilan y desplazan a los productores agropecuarios. Hace falta una ley de arraigo para los pibes. La juventud maravillosa, porque no hay una sola juventud en la Argentina la que en estos tiempos dicen hacer visible y pareciera que es la única juventud maravillosa. Hay muchas juventudes. En la Federación Agraria hay una juventud que pide tierra para trabajar, una juventud que pide futuro, una juventud que quiere ser contenida e incluida en el proceso de acceso a la tierra y de oportunidades. Hace falta un Instituto Nacional de Tierra que democratice la tierra. Hace falta segmentar las retenciones. Las retenciones no pueden ser iguales para los grandes pools de siembra que para los medianos y los pequeños productores. De tal manera que pedimos retenciones cero para los productores más chicos y que paguen las retenciones los que tienen capacidad de pagarlas. Hace falta incluir a las economías regionales y en esto también hay un mandato del Consejo Directivo de la Federación Agraria. Hay zonas donde las economías regionales se ven postergadas, desplazadas por la minería contaminante. Hay ahí un factor que tenemos que atender. Es más importante que haya producción de alimentos, producción y empleo, y que haya gente trabajando en las tierras y utilizando el agua para las mega minerías contaminantes. Y hace falta en definitiva democratizar la tierra y hace falta en definitiva democratizar la riqueza. Democratizar la tierra es una de las maneras más concretas de terminar con la pobreza en la Argentina. La pobreza en la Argentina tiene causas estructurales precisamente por la ausencia de una reforma agraria que implique el arraigo y la contención de miles y miles de argentinos en cada una de las provincias que los vio nacer, de tal manera que acceder al tema de la tierra, que haya miles y miles de productores, es una de las formas de resolver el problema de este país desquiciado que se acuñó a lo largo de los últimos años o de las últimas décadas, que es que a 100 kilómetros del obelisco vivan 17 millones de argentinos. Ese es un país desquiciado. Por eso que hace falta democratizar y hace falta también levantar los mínimos imponibles en una reforma impositiva que implique que los laburantes que hoy ganan 5.000 pesos por mes, que no son ricos, esos laburantes puedan ser exentos de impuestos a los bienes personales o a los bienes, el impuesto a las ganancias que se está aplicando y que explica las protestas de los sectores obreros de los últimos tiempos. Por eso somos solidarios, porque pagamos impuestos a las ganancias desde mínimos que vienen de la época de la convertibilidad y tenemos mínimos imponibles de bienes personales que hacen que tengamos tanta bronca con el impuestazo en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que entendemos, justificamos, somos solidarios
con las luchas que desde hace días se están llevando adelante los sectores obreros enrolados en la CTA, o lo que vaya a ser la semana que viene, en la próxima semana, el día miércoles, el movimiento obrero organizado reclamando para que se eleven los mínimos imponibles. Somos solidarios y entendemos y apoyamos a los trabajadores de la ciudad para que se eleven esos mínimos imponibles y para que también esto alcance a los chacareros, a las pymes del campo y de la ciudad. Esperamos que se haga en el gobierno nacional eco de este grito de Alcorta y de este mensaje. Valoramos profundamente los aportes de los últimos gobiernos de esta provincia de Santa Fe, del compañero Bey en las ayudas para recuperar la sociedad italiana, de Ernest Wiener, que también ha participado en algún grito de Alcorta, y en particular el gobernador Bonfatti, que declarando el feriado en la provincia de Santa Fe ha ayudado a construir más conciencia en miles de pibes que entienden que hace 100 años una huelga y que nos permite hoy estar acá reunidos y recordar aquella epopeya que tuvo el epicentro de Santa Fe. El mandato que tiene la Federación Agraria desde su consejo directivo es seguir avanzando en la defensa de los chacareros, es estar en contra de la concentración, es seguir defendiendo el mercado interno, es seguir espalda con los trabajadores, es resistir, inclusive poner en discusión, de ser necesario, una nueva huelga agraria como en 1912 para defender a los chacareros y para parar la concentración. Resistir este proceso que nos está sacando del mapa y decirle al país que somos inmensamente parte de un todo y que el campo no es el enemigo, que no haya resentimiento con los dirigentes agropecuarios, que no haya resentimiento con quienes piensan distinto, que no haya resentimiento con toda esta clase que mira con esperanza, que quiere un presente y que quiere un futuro. Que se recuerde, aunque haya sido muchas veces dicho, aquello que don Humberto Volando, un gran dirigente en 1972, le dijera a la dictadura de la NUCE: la Argentina se recuperará con el campo, nunca sin el campo y menos aún contra el campo. Gracias, compañeras y compañeros. Otro hito importante es pensar cuánta superficie ha perdido la ganadería en manos de la agricultura, de esa agricultura que promocionaron los próceres del grito de Alcorta. Hay 14 millones de hectáreas menos en manos de la ganadería que han pasado a la agricultura. Y así quisiera seguir diciendo, pero yo diría que todo esto nos hace pensar que tenemos que recurrir a otro tipo de herramientas en la actualidad. Tenemos las puertas abiertas, el cooperativismo que se ha fortalecido muchísimo en los últimos años. Las cooperativas han tenido un crecimiento realmente significativo en todos estos años, tanto ACA como AFA. Han sido protagonistas de importantes exportaciones en el último año, han superado a las multinacionales en la exportación de trigo el último año, en el caso de ACA. En el caso de ACA, sí señores, así es. Y vamos a seguir trabajando para que las cooperativas crezcan y se fortalezcan. Vamos a seguir trabajando en esa línea, para que las cooperativas crezcan y se fortalezcan. Para terminar, yo quisiera agradecer la invitación del intendente, deseo agradecer la presencia del gobernador e invitarlos a reflexionar en estos 100 años de todo lo que tenemos que trabajar por delante y todo lo que le debemos a los próceres de ese momento. Muchas gracias. Felicitaciones a todos los que hicieron posible esta rememoración de los 100 años,
a todos los que han trabajado durante tanto tiempo para recuperar la sociedad italiana, la sociedad española, para recuperar cada uno de los espacios del pueblo, para la llegada del tren. Felicitaciones a todo el pueblo de Alcorta, a todos los pueblos vecinos y fundamentalmente a los chacareros. Muchísimas gracias.